abordamos pues todo lo relacionado a lo que es pues cómo han venido evolucionando y cómo se han venido pues em, evolucionando pues históricamente lo que son los derechos humanos. Recordemos de que generalmente nosotros siempre cuando a veces hacíamos referencia pues a los derechos humanos, quizás no analizábamos o no dimensionábamos, por ejemplo, cómo había sido ese proceso que han atravesado pues por muchos años. Vamos a admitir a Carlos Andrés. Proceso, si ustedes se fijan, cuando lo vimos que ha sido gradual y que han estado involucradas prácticamente pues muchas grandes civilizaciones. Vamos a ver, cívica, hoy es 15 del 10. Entonces, por ejemplo, estuvimos analizando el antecedente más remoto. Vamos a ver quién lo recuerda. El antecedente más remoto a los derechos humanos es el cilindro o piedra de... Ay, se me olvidó el nombre del que hizo la piedra. Vamos a ver quién le ayuda, Carlos Ahmed. Pero muy bien, Carlos Ahmed. Vamos a ver los demás. ¿Cuál es el nombre que tiene ese, ese artefacto que prácticamente se constituye pues como la evidencia más antigua en relación pues a aspectos pues que son de carácter o relacionados a lo que son los derechos humanos? Vamos a ver los demás. ¿Quién lo puede recordar? Jóvenes. Ay, profe. Vamos a ver. Ana Sofía, Dulce, Pilar, El cilindro Daniel. de Ciro. Exactamente, el cilindro de Ciro. Excelente. Ana Sofía, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes ven jóvenes, ese es el antecedente histórico más antiguo que hay. Que el cilindro de Ciro fue un artefacto donde se plasmaron algunas medidas que implementó lo que fue el primer rey de Persia. Y que en esas medidas, pues prácticamente tienen mucha connotación relacionada pues con lo que son los derechos humanos. Posteriormente vimos, por ejemplo, cuando se continuaron dándose más situaciones, pero específicamente ya en lo que es pues el resto de Europa. Fue así entonces de que mucho tiempo después, jóvenes, recogiendo todos estos antecedentes, todos estos hechos, fue necesario entonces que existiese lo que es un documento que fuera de carácter universal y que en el cual pues contuvieran o que se plasmaran ya lo que son pues los derechos humanos para toda la humanidad. Ese documento pues le vamos a llamarlo lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí vamos a ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el resultado de un acontecimiento muy trágico, específicamente pues después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El mundo pues no tenía ninguna regla básica de carácter universal en el cual se protegiese lo que era la integridad de nosotros como seres humanos. Generalmente pues cada país pues quizás en cada una de sus legislaciones integraban aspectos relacionados con lo que es la protección individual y con lo que son algún tipo de lo que son garantías, pero no era algo que fuese un común denominador para todos.
Entonces, recordemos también de que antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo también no tenía lo que era este organismo, el cual agrupara a todas las naciones del mundo, como lo es las Naciones Unidas. Si hacemos memoria, en cuanto a lo que es pues cuestión de pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales, la Segunda Guerra Mundial fue un suceso muy, muy devastador. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Nombre? Jorge Marchante. Muy bien. Y Luis Antonio también, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces fue un proceso muy devastador. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no tenía una ONU. O sea, el mundo no tenía un organismo en el cual convergieran todos los países del mundo y que buscasen pues soluciones a las diferentes problemáticas que azotan a la humanidad. Cuando se crea la ONU en primer lugar se crea después de lo que son estos acontecimientos y se crea con el objetivo de democratizar más lo que eran pues las decisiones del mundo. Se crea con el objetivo de que todos los países tuviesen un escaño y que pues en el debate internacional se planteasen cuáles son o cuáles pueden ser cada una de las medidas que vengan a favorecer a la humanidad. Recordemos que la ONU no solamente es la ONU como tal, la ONU está compuesta por muchas entidades y que cada entidad tiene su papel en cada área. La UNESCO en la educación, la Organización Mundial del Comercio en lo que es el comercio, la Organización Internacional del Trabajo, pues en lo que es la parte laboral, la Organización Mundial de la Salud en lo que es pues el área de la salud. En el caso de América Latina, la ONU creó también otra entidad de la salud que es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En la parte alimentaria se creó pues a la FAO, el Programa Mundial de Alimentos. En la parte de derechos humanos pues se creó pues el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, muchas entidades que en su función tienen responsabilidad de trabajar en cada una de sus áreas específicas. Entonces, cuando se crea la ONU, eso fue un gran avance para la humanidad. Fue un gran avance porque recordemos pues que en la ONU lo que se busca es el bienestar de todos los países del mundo, democratizar más las cosas que se dan en el mundo, evitando que existan círculos de poder. Sin embargo, pues en la práctica todos sabemos lo que pasa y que lejos de la retórica que se pueda decir, pues siempre van a ver lo que son pues círculos de poder pues que influyen negativa o positivamente. En la mayoría de los casos de forma negativa. Pero veamos la otra cuestión. Aparte de que se diese por instalada lo que es o lo que es las Naciones Unidas, hacía falta algo. Y ese elemento que hacía falta era, vamos a anotar al que ingresó ahorita, era elaborar un documento donde estuviesen reflejadas lo que eran las garantías para proteger a las personas a nivel mundial de muchas atrocidades cometidas pues muchas veces por los gobiernos o por terceros individuales. Recordemos que el antecedente más claro que hubo fueron los sucesos en lo que fue pues las atrocidades que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, las políticas de exterminio, todas estas situaciones que pues vinieron a generar un retroceso.
un retroceso muy negativo. Entonces, amparados en lo que fue esa situación lamentable, pues los países del mundo deciden dar una respuesta para que eso no volviera a pasar. Y decidieron crear un documento que fuera pues de carácter universal, que fuera aplicable y que fuera como decir, una ley internacional que todos los países deberían de asumir responsablemente y de cumplir también. Ese documento fue la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue pues promulgada el 10 de diciembre de 1948. Y si ustedes se fijan, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prácticamente fue el culmen o el clímax de todas las situaciones y de todos los antecedentes que se habían dado anteriormente relacionados con situaciones de derechos humanos. Y si ustedes se fijan acá, vamos a mencionar tanto antecedentes positivos como antecedentes negativos. Los antecedentes negativos eran los relacionados a las violaciones de derechos humanos, como en el caso de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y los antecedentes positivos fueron aquellas políticas o aquellas medidas que pues en sus primeros pasos trataron o procuraron promover políticas que protegiesen lo que fue pues, lo que era la integridad y la dignidad del ser humano como tal. Esas que son positivas pues son los antecedentes que vimos en la última clase. Esos son antecedentes positivos, porque se crearon medidas que iban orientadas a proteger al ser humano. Y estos antecedentes y los antecedentes negativos, donde existieron interminables violaciones de derechos humanos, fueron las cosas que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el resultado final. Y todas las organizaciones de derechos humanos que hay en el mundo, jóvenes, todas las que hay en el mundo, tienen como elemento fundamental en su accionar lo que es o lo que son los derechos que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo les voy a subir en su momento a Moodle lo que es pues la declaración con todos los derechos para que ustedes lo puedan ver. Creo que eso lo voy a hacer el fin de semana va a ser para que hagan la actividad pues en el transcurso de la otra semana. Entonces, todas las organizaciones jóvenes tienen esa cualidad, que se inspiran y centran su trabajo en los aspectos que determina lo que es la declaración. O sea, la declaración es el eje central de todas las organizaciones mundiales de derechos humanos. Es el eje central. Y vean, si ustedes se fijan, la declaración tiene muchos artículos, tiene muchos aspectos en donde pues hace referencia a lo que es la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la dignidad. O sea, cada uno de esos aspectos, de esos aspectos que yo les menciono, tienen o están contenidos en cada uno de los artículos de la declaración. La declaración contiene en total 30 artículos y
todo lo que son los derechos que aparecen reflejados en la declaración, todos automáticamente gozamos de esos derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Aquí no tiene nada que ver nacionalidad, género, partido político, ideología, o sea, no tiene nada que ver eso, porque la Declaración Universal es un derecho que nos atañe a todos, es un derecho universal. O sea, ningún país puede venir a decir, no, no vamos a reconocer eso, porque es una regla, o sea, es como una regla en el mundo. Y todos los países tienen la obligación de cumplir con esa regla. En el caso de Honduras, el gobierno tiene, o cada uno de los gobiernos, mejor, cada uno de los gobiernos en el mundo tiene la responsabilidad de garantizarles a sus ciudadanos que se cumplan esas normas que están establecidas en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa cuando un gobierno viola o violenta lo que son esas normativas? Bueno, hay mecanismos y hay instituciones. Primero vamos a encontrar de que a nivel internacional hay organizaciones de derechos humanos que pues al tener referencia de las situaciones que se están dando, envían misiones para documentar, para evidenciar, para tener ya todo documentado y hacer la denuncia a nivel internacional. Con esas denuncias vienen otras entidades como lo que es pues la Corte Penal Internacional y comienza a realizar acciones. También en el caso de América Latina también tenemos pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues trabaja más de la mano con la CID, que es pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí es donde viene lo siguiente. De lo que es, y otra cuestión, este es el documento más traducido en el mundo. ¿Por qué es el más traducido en el mundo? Vamos a ver. ¿Por qué será? Pregunto. Porque se encuentra en todas las versiones de todos los idiomas, porque como es un documento que se utiliza a nivel mundial, que se debe Exactamente. cumplir a nivel mundial. Exacto. ¿Cuál es su nombre, hija? Dulce, profe. Otra cosa también. Entonces, como decía usted, la Declaración de los Derechos Humanos fue producto, usted dijo, de dos tipos de antecedentes, negativos y positivos, de cosas buenas que sucedieron y de cosas malas. Exactamente. Y también, según lo que usted dijo, sería como un documento que nos garantiza a todos los seres humanos de todo el mundo, sin importar, como dijo usted, color de piel, género, ideología, entre otras cosas, que seamos tratados de forma igual, con justicia. Pero mi pregunta es, en algunos países, como dice usted, sí lo toman. Claro, siempre lo toman. Pero ¿por qué no todos toman todos los artículos o capítulos de esa constitución, sino que los que ellos les dan por conveniencia? Buena pregunta, hija. Muy buena participación la que tiene. Bien. Aquí es lo siguiente. Un país puede decir, bueno, oficialmente nosotros reconocemos y adoptamos todos los artículos. El problema es lo que pasa en la práctica con algunos países. Oficialmente puede que ellos digan, no, nosotros reconocemos, ese es un avance para la humanidad y todo el discurso, la retórica. Pero en la práctica, con algunas acciones que ellos pueden cometer, es cuando pues violentan lo que son cada una de esas normativas. Cuando, por ejemplo, no hay libertad de expresión, cuando, por ejemplo, no hay libertad de lo que es pues organizarse, cuando, por ejemplo, no hay el hecho de que no existe lo que es, por ejemplo, lo que es ese derecho a la justicia que todos tenemos, cuando a veces solamente se aplica la justicia solamente a unos y a otros no se aplica.
Cuando los gobiernos hacen esas cosas, es cuando en la práctica están incumpliendo con lo que es esta norma internacional. Hay muchos gobiernos que van más allá y que, por ejemplo, cuando tienen una oposición que pues no les agrada, pueden que hagan muchas cosas negativas en contra de la oposición, hostigarlos, perseguirlos o matarlos. Y eso es incumplir con lo que establece la declaración, porque en un país vamos a encontrar personas con diversidad de pensamiento político, personas que piensan de una manera. El mundo es heterogéneo. Jamás vamos a encontrar un mundo homogéneo. Lo mismo que ustedes en su salón de clase. En su salón de clases no vamos a decir que son homogéneos ustedes, porque cuando decimos que son homogéneos, estamos diciendo que todos son iguales. Y no es así. Cada quien tiene diferencias que los hacen ser únicos y especiales. Entonces así es en los países y así es en el mundo. En el caso de Honduras, en los años 80, el gobierno de Honduras pues se vio bastante muy involucrado en lo que son casos de lo que era pues desaparecimientos y ejecuciones extraoficiales. Cuando digo ejecuciones estoy diciendo pues prácticamente pues asesinatos. Había una unidad élite del ejército que se le llamaba el Batallón 316, que el Batallón 316 lo crean con el objetivo de eliminar a todas las personas que fuesen o sea, que fuesen líderes y que manifestasen una ideología política contraria a la que se estaba pregonando en ese tiempo. Muchas personas desaparecieron, más de 300 desaparecidos hubo, y cada uno de esos desaparecidos eran personas y líderes importantes que de alguna u otra manera públicamente habían manifestado su desacuerdo con el accionar del gobierno. A raíz de eso, de esos desaparecidos, los familiares de todas esas personas deciden organizarse y fundan lo que es una organización que la vamos a ver más adelante, el COFADE. Muchas de las personas, pues que cuando yo digo desaparecidos jóvenes es que eran capturadas o eran interceptadas cuando iban pues camino a sus trabajos o cuando estaban en sus casas. Llegaban hombres encapuchados, militares, y los capturaban y los llevaban. Y jamás se volvía a saber de ellos, jamás. Ni siquiera los cuerpos se encontraban. Ellos tenían muchas técnicas para, pues, después de matar, pues desaparecer lo que eran los cuerpos, disolverlos en ácidos, o habían muchas veces creo que fue en la zona en lo que fue el sur del país, se dio un caso donde, pues, desde un avión de la Fuerza Aérea de Honduras, pues, lanzaban los pedazos de las personas en diferentes partes de Honduras para que así no fuese encontrado nada de lo que fuese esa persona. Muchas situaciones que fueron lamentables. Y de todos esos familiares hubieron muchos que fueron a instancias internacionales porque en lo que son las instancias nacionales, la justicia hondureña nunca hizo nada, nunca investigó, nunca documentó, nunca hizo su oficio, que es garantizar la justicia. Entonces, los familiares fueron a instancias internacionales y en muchos de esos casos, en juicio, el Estado de Honduras, pues, tuvo que ser obligado a pagar millonarias indemnizaciones. Otro ejemplo fue el de Janet Caguas. Janet Caguas fue una defensora, pues, desde lo que es el medio ambiente. Ella era una persona, pues, que se preocupaba por las situaciones que pasaban. Y ella siempre estuvo opuesta a que se realizasen, pues, proyectos, ya sea industriales o comerciales, que fueran en detrimento de lo que es el medio ambiente.
y específicamente se iba a construir un proyecto en lo que fue, pues, en lo que era la zona de Punta Sal, toda esa zona de La Ceiba, que hay bastante bosque, una zona muy, con una belleza espectacular. Y pues ella manifestaba, se oponía, o sea, eh, se reunía con las personas para concientizarlas y hacerles ver de que deberían de proteger su patrimonio. Y ella fue asesinada. Los familiares de Janet Caguas fueron a juicio internacional y todo, y el gobierno de Honduras, se demostró que el gobierno de Honduras tuvo mucho que ver en eso. Y bueno, a raíz de eso, que una de las tantas medidas compensatorias a las que fue obligada Honduras a tratar de, de cumplir era nombrar esa zona con el nombre de ella. Y por eso ahora se le conoce como Parque Nacional Janet Caguas. No fue porque el gobierno, vamos a ponerle Janet Caguas, ¿no? Sino porque fue obligado, aparte de otras compensaciones también, pues. Entonces, cuando se cometen, lo mismo pasó con, vaya, hace poquito lo mismo sucedió con lo de Berta Cáceres. Y que el gobierno no le garantizó lo que era la seguridad que ella tenía o que ella debería de tener, porque ella había recibido amenazas de sectores oscuros que tenían pues planeado proyectos hidroeléctricos en diferentes zonas de Lempira e Intibucá. Y no es que Berta Cáceres se oponía al desarrollo, ¿no? Nada de eso. Lo que ella manifestó siempre era el hecho que cuando se hiciesen ese tipo de cosas, primero se debería de consultar a la comunidad. Porque un proyecto de estos jóvenes no solamente hablamos de lo bonito, también genera un impacto, tanto un impacto ecológico como también un impacto social. O sea, es